Gracias, Carla. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Junta Médica. Hoy vamos a hablar de una enfermedad a la que se le dice de las 1000 caras. ¿Por qué? Porque tiene muchísimos síntomas. Y aquí en el programa del día ustedes van a saber cuáles son para que puedan identificar cuando hablamos de esclerosis múltiple. Lamentablemente esta enfermedad hasta el momento no se sabe cuál es la causa exacta. Tampoco hay una cura, pero sí hay muy buenos tratamientos que pueden hacer que el paciente con esclerosis múltiple tenga una vida plena. Empezamos. Nuestro hashtag del día, señores, es vivir con esclerosis múltiple. Así que, como siempre les digo, mándenos todas sus consultas, ¿no?, a las cuentas que tenemos de Junta Médica en Twitter y también en Facebook. Y llámenos al 619-0670 porque estamos en vivo y nuestros doctores invitados pueden responder todas sus preguntas. Vamos a presentar a nuestros médicos del día, el doctor Edgar Rojas, neurólogo del Hospital Guillermo Almenara. Y también está con nosotros Cielo Rivera, médica fisiatra. Muy bien, hoy hablamos de la esclerosis múltiple. Vamos a ver si esta enfermedad es o no es común aquí en nuestro país. Los doctores me comentaban que hace muchos años se pensaba que esta enfermedad no existía aquí en el Perú, ¿cierto? Pero antes, vamos con mayor información para que ustedes tengan ya un contexto de lo que es la esclerosis múltiple. Vamos allá. La esclerosis múltiple es una enfermedad que lesiona la mielina. ¿Qué es la mielina? Lo vamos a explicar enseguida, no se preocupen. El material que protege las células nerviosas, bloqueando los mensajes entre el cerebro y nuestro cuerpo. La esclerosis múltiple es una de la dolencia neurológica autoinmune. Las mujeres tienen casi el doble de posibilidades que los hombres de padecerla. Aunque a veces causa discapacidad severa, raramente es fatal y la mayoría de las personas diagnosticadas mantienen una expectativa de vida muy normal. Bien, doctores, para entenderlo mejor, ¿qué es la mielina? ¿Qué hace? ¿Para qué existe? ¿Para qué está en nuestro cuerpo? A ver. Bueno, la mielina es una sustancia que envuelve a la neurona, sobre todo digamos así, la neurona es como una especie de cable de electricidad y alrededor de ella se forma una capa, ¿no? Esa capa viene a ser la mielina, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se lesiona? Cuando se lesiona la mielina, los impulsos nerviosos ya no pueden transmitirse adecuadamente, se demoran y por lo tanto cualquier acción que haya en el cerebro se va a retrasar o se va a bloquear. ¿Se sabe de qué forma se puede dañar la mielina? Bueno, hay muchas causas, ¿no? Pero en el caso de la esclerosis múltiple, lo principal es que se producen una serie de efectos inflamatorios, anticuerpos y sustancias químicas que van a destruir esta mielina y que van a ocasionar la formación de placas. Placas son pequeñas lesiones que se dan en diferentes partes del sistema nervioso. Puede ser en el cerebro o puede ser en la médula. Así es, muy bien. ¿Algo que comentar antes de ver nuestro caso? Bueno, mayormente esto es un tema autoinmune, siempre recalcar, ¿no? En este caso es una enfermedad producida por nuestro propio organismo. Así es, muy bien. Y ahora sí, señores, vamos a conocer el caso de Gerson Quispe, ¿no? Él es un joven de 23 años, quien fue diagnosticado con esclerosis múltiple a los 18 y nos cuenta, ¿no?, cómo es realmente vivir con esta enfermedad. De un momento a otro me ha pasado esto. Yo pensé que tan solo era una fiebre o algo. Tenía que apoyarme de alguien o bien de algo. Yo soy Gerson Nefi Alexander Quispe Rivera. Tengo 23 años, ya para cumplir los 24, y mi diagnóstico es esclerosis múltiple. Desde el 2012 he empezado esta enfermedad. Me levanté para tomar mi desayuno y ahí fue todo, mi debilidad, todo. O sea, tenía que apoyarme de alguien o bien de algo, bien de la pared, algo duro. Mi mamá estuvo conmigo, me iba a diferentes lados,
también para alimentarme. Para alimentarme no podía como antes, que me pase toda esta enfermedad y que también no se podía hacer nada. No podía comer, no podía tomar mi desayuno, no podía hacer casi nada. Yo me interné en el Hospital Hipólito Unanue y bueno, cuando yo escuché que la doctora le decía a un personal que mi enfermedad se llama esclerosis múltiple, y yo dije, ¿qué será? Me decían todos que no tiene cura, pero yo, al momento que yo escuché eso, pucha, que me sentí muy triste. He estado con terapia física, y también he estado en el 2 de mayo, que me pusieron eso del interferón. Bueno, te hacen estirar las piernas, los brazos, tratar de caminar también, pero con ayuda. Que no se rindan, que sigan para adelante, porque esto tan solo es una prueba. Pero que no se rindan nada más, que sigan para adelante porque la vida es una nada más, para seguir ahí con tu familia, tus amigos o algo que estés haciendo. Bien, agradecemos a Gerson, ¿no?, por habernos contado su historia y además también le agradecemos por ese mensaje final, ¿no? La vida es una y no hay que rendirse. Ahora, doctores, ¿cuál realmente es la edad en la que se suele presentar la esclerosis? Porque en el caso de él, o sea, la presentó siendo un adolescente, con 18 años apenas. Bueno, la edad promedio de aparición de la enfermedad está entre los 20 a 40 años, ¿no? Pero cada vez se están viendo casos de personas más jóvenes, inclusive en niños. ¿Y se sabría decir a consecuencia de qué? Bueno, todavía la causa no se sabe. Lo que sí sabemos es que el organismo, por algún motivo, por algún germen que no se sabe cuál sea, o algún agente externo, comienza a reaccionar produciendo una serie de cambios inmunes con anticuerpos, o sea, comenzando a liberar sustancias que van a destruir a la mielina, como que no la reconocieran a la mielina o a la neurona, y aparecen estas lesiones en diferentes partes del sistema nervioso. Así es, entendido. A ver, vamos con más información, ¿no? La esclerosis múltiple suele comenzar con un primer ataque, ¿no?, seguido por una recuperación casi completa. Puede pasar mucho tiempo antes de que se produzca otra crisis. A ver, explíquenos un poco en qué consiste este primer ataque. ¿Son todos aquellos síntomas más o menos como los que indicaba Gerson, ¿no? Esa pérdida, que no podía controlar su cuerpo, que sentía debilidad, luego también tenía los temblores. Claro, este primer ataque le llamamos nosotros brote, ¿no? Un brote. Entonces, el paciente puede tener durante el curso de su enfermedad muchos brotes, y en cada brote le aparecen lesiones nuevas en el cerebro y el paciente puede tener diferentes síntomas, ¿no? Aún así esté con la medicación y la terapia, los brotes pueden seguir apareciendo. Sí, pueden seguir apareciendo, aunque la idea es que con el tratamiento se controle eso, ¿no? Y generalmente los brotes pueden ser muy variados. Puede haber, por ejemplo, que pierda la visión, puede ser que se le adormezca un brazo, una pierna, que no pueda caminar de un momento súbito, que no pueda hablar adecuadamente. ¿No? Y ahí vamos a ver, ¿no, doctor, para complementar su idea, cuáles son los primeros síntomas de la esclerosis múltiple? A ver, vamos a verlos en un momentito. Ahí están, ¿no? Lo que usted comentaba, problemas de visión, músculos débiles y además rígidos, entumecimiento de extremidades, falta de equilibrio al caminar. Veíamos a Gerson que él se apoyaba, ¿no?, en su mamá para poder andar, y problemas de control de la vejiga y los mareos. Estos síntomas, ¿no?, como a veces comentamos con otras enfermedades, no es que se presenten todos a la vez. Pueden que se den unos, en otro brote puede que aparezcan otros. Así es. Muy bien. Seguimos adelante. Estos síntomas pueden ser leves o también pueden ser severos. Todo depende realmente de la persona, ¿no? Porque cada persona, como lo decimos aquí en el programa, es un mundo completamente diferente. Depende mucho de dónde se localicen las lesiones, ¿no? Por ejemplo, si agarra el nervio óptico va a tener problemas de la visión.
Si agarra el cerebelo va a tener problemas en el equilibrio, ¿no? Y si agarra, por decir, las zonas motoras, va a tener de repente una hemiplegia, o sea, una pérdida de la fuerza de un brazo, una pierna, en fin, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que agarre el nervio óptico, con el tratamiento, el paciente con el tiempo podría recuperar su visión o, no, o ya no. Depende mucho de qué tan precoz se haga el diagnóstico y depende mucho de si el paciente acude a tiempo a un servicio de atenderse. Si lo hace a tiempo, puede recibir tratamiento antiinflamatorio inicialmente y otros tratamientos para evitar que la enfermedad avance. Aquí, por ejemplo, en nuestro país, ¿cuál es el porcentaje de personas diagnosticadas con esclerosis múltiple? Bueno, no tenemos estudios actuales, pero el último estudio que se hizo en Lima, lo que se sabe es que es 7.89 por 100.000 habitantes. Más o menos hablamos de unos 2.000 pacientes debe haber en el Perú. Así es, ¿no? ¿Sí hay algo que comentar? Bueno, sí, que la mayoría de pacientes son diagnosticados en Lima, ¿no? Y como comentaba el doctor, que la afección depende de dónde ha atacado, en este caso, el problema inmunológico, el problema de el propio organismo, cómo afecta. Si ataca el ojito, va a haber ceguera. Si ataca el sistema nervioso central a nivel de médula, hay otros tipos de síntomas, ¿no? Como la incontinencia urinaria, la incontinencia anal, disfunción sexual, múltiples. Claro, ¿no? por eso se le dice, ¿no?, la enfermedad de las 1000 caras. Ahora, los pacientes diagnosticados aquí en nuestro país llegan, digamos, ya en un estadio tardío, o se les puede controlar, digamos, cuando recién se está produciendo, ¿no?, el primer brote, o se ha producido el primer brote de la enfermedad. Uno de los problemas mayores es el diagnóstico, porque como son tantos síntomas, se puede confundir con muchas enfermedades. Entonces, muchas veces el paciente acude a un médico general y no llega a establecerse un adecuado diagnóstico a tiempo. Generalmente pasan muchos años o muchos meses hasta que se le hagan una serie de exámenes y recién ahí se llega al diagnóstico definitivo. Entonces, ese periodo de tiempo en el cual el paciente está sin un diagnóstico claro es perjudicial para él, ¿no? Así es, ¿no? Y hay una prueba en concreto que ayuda mucho a los médicos, ¿no?, a identificar de que realmente se trata de una esclerosis múltiple. Y los doctores nos van a contar en qué consiste esta prueba después de la pausa. No se muevan. En la Junta Médica estamos hablando de la esclerosis múltiple y hay una duda muy recurrente, ¿no? Cuando hemos hablado de este científico, ¿no?, de Stephen Hawking, ¿no?, se dice mucho que él tenía esta enfermedad. ¿Realmente tenía Stephen Hawking esta enfermedad o no? No, es otra enfermedad. ¿Cuál sería la enfermedad que él padecía? La que él tenía es la esclerosis lateral amiotrófica, que es otra enfermedad diferente. Ah, ya. ¿Es otra enfermedad diferente o es un tipo de esclerosis? No, es otra enfermedad diferente. Ajá. Sí, ¿Y en qué se diferencian? Bueno, en realidad es otra enfermedad que tampoco se sabe la causa exacta, pero generalmente da en personas mayores. Pero en el caso de él, en el caso apareció, ¿no?, sí, joven. Ajá. Pero en la esclerosis múltiple generalmente se detecta a temprana edad, ¿no?, generalmente en pacientes mucho más jóvenes. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa, pero que afecta a la parte motora nada más. En cambio, la esclerosis múltiple puede tener múltiples signos y síntomas muy variados, que no solamente son motores, puede ser sensitivos, visión, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y por qué hay esa confusión siempre? Será por el nombre, creo. El nombre, ¿no? Sí. Muy bien, entonces aquí en la Junta Médica, algo nuevo que ya han aprendido, ¿no? La esclerosis múltiple no era la enfermedad que tenía Stephen Hawking. Bien, vamos a ver cuáles son los síntomas tardíos, ¿no? Al inicio del programa estamos viendo cuáles eran, ¿no?, los primeros síntomas que podíamos encontrar en la esclerosis múltiple. Ahora vamos a ver los tardíos. Fatiga mental o física, cambios en el estado de ánimo como depresión, euforia. O sea, realmente vemos que entra tanto, ¿no?, físico como psicológico también, ¿no? Y hay más. Cambios en la capacidad de concentrarse o hacer eficazmente varias tareas a la vez y dificultades para tomar decisiones y planificar.
A ver, ¿qué podemos comentar al respecto, ¿no?, con estos síntomas? Sí, uno de los síntomas que en realidad no es tan tardío, puede aparecer inclusive de inicio. En el primer brote. Sí, es relacionado al deterioro cognitivo, le llamamos nosotros, que es, digamos, que el paciente efectivamente puede tener falta de concentración, puede tener, digamos, cierta lentitud para poder procesar la información, es decir, puede hacer las cosas normalmente, pero lo hace más lento, no puede hacer 3 o 4 cosas a la vez, se bloquea, digamos, al hacer esas cosas, tiene que hacer una por una. Y eso también puede confundir el diagnóstico, ¿no, claro, ¿no, doctor? Sí. Y después ya aparecen los problemas del humor, el estado de ánimo, ¿no?, la depresión. Y todo eso conjuntamente puede originar pues también una discapacidad. Así es, ¿no? Bueno, entendemos, ¿no?, que hasta el momento no hay una causa exacta de la esclerosis múltiple, pero ¿podría ser hereditaria esta enfermedad? Bueno, hay factores hereditarios. Se han visto, por ejemplo, que hay ciertos... en los genes tenemos algunos haplotimos, le llamamos, o sea, algunas alteraciones genéticas en la familia que pueden condicionar que una persona pueda estar predispuesta a tener la enfermedad, pero no necesariamente que la vaya a tener, pero sí hay una predisposición genética. O sea, de que existe está la probabilidad, ¿no? Muy bien. Tenemos consultas de las redes sociales, doctores. Vemos ahí la de José William Fernández. Dice, su pregunta es la siguiente: solamente las mujeres pueden presentar la esclerosis múltiple y en el caso que uno tenga displasia de cadera, como es en mi caso, ¿en qué puede afectar a mi salud? Nos pregunta José. A ver. En él, por ejemplo, podría afectar el tema de la marcha, si es que afecta la fuerza muscular, ¿no?, sobre todo a predominio de las piernas, o sea, distal, ¿no? Y hay una alteración en la forma de caminar y él tiene una displasia de cadera, va a ser más evidente, ¿no?, a la hora que realice la marcha, ¿no? Y probablemente necesite ayudas biomecánicas, como son muletas, ¿no?, posteriormente andadores y terminar en silla de ruedas. Sí, definitivamente tiene que apoyarse con fisioterapia. Muy bien, vamos con la siguiente. José Javier dice, tengo la mayoría de esos síntomas, pero los doctores que me han visto dicen que es artritis reumatoide. ¿Están ligados los síntomas de la artritis reumatoide con la esclerosis múltiple? Bueno, la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, igual que la esclerosis múltiple. Puede haber casos en que una persona sufra de las dos enfermedades. No es muy común, pero puede darse el caso. O sea que sí podría ser. ¿Qué le podríamos recomendar en todo caso a José Javier? Que busque una segunda opinión. Claro, sí, de todas maneras sería bueno que le evalúe un neurólogo para poder ver si también hay compromiso neurológico. Perfecto, muy bien. Seguimos avanzando con el tema, vamos con más información. Algunos estudios sugieren que las personas que pasan más tiempo bajo el sol y con niveles altos de vitamina D tienen menor probabilidad de contraer la esclerosis múltiple. ¿Ustedes están de acuerdo? Sí, sí. La vitamina D se ha demostrado como un factor, digamos así, protector, ¿no? Se ha visto que en muchos casos, cuando aparece un brote, puede haber muchos pacientes que tengan deficiencia de esta vitamina. Y en algunos estudios se ha demostrado que pacientes que reciben vitamina D tienen un factor, digamos así, protector de la enfermedad para evitar que si bien es cierto, eso no es un tratamiento curativo, pero digamos que es un factor que ayuda a que el paciente tenga menos brotes. Ahora también expliquemos, ¿no?, que quizás el paciente con esclerosis que nos está viendo dice, ya puedo tomar sol, ¿no? En los días de verano voy y me expongo ahí en la playa sin ningún tipo de protección, y eso tampoco es así. No, pues no. Sí, no. Muy bien, así que siempre la protección solar, fundamental. Bien. ¿Qué más podemos decir entonces acerca de esta enfermedad? ¿Por qué las mujeres tienen mayor probabilidad de desarrollarla que los hombres? Bueno, hay un factor hormonal también en la enfermedad, y como la mayoría de enfermedades autoinmunes, la prevalencia es mayor en mujeres que en hombres, justamente por problemas de tipo hormonal.
Muy bien. Eso sería en todo caso la respuesta, ¿no? en sí. Muy bien. Y ahora vamos con lo importante, ¿no? ¿Cómo se diagnostica realmente esta enfermedad? ¿Cuáles son las pruebas que ustedes llevan a cabo, ¿no? para confirmar realmente ese diagnóstico? Antes de la pausa, ¿no? comentábamos acerca de una prueba que yo les decía que los doctores nos iban a explicar. Yo les voy a adelantar un poquito y es la resonancia magnética. Además de la resonancia, ¿qué otras pruebas se llevan a cabo para que ustedes ya determinen que en efecto se trata de esclerosis múltiple? Bueno, sí, efectivamente la resonancia es el principal, digamos así, elemento diagnóstico porque nos permite ver las placas que hay de enfermedad en el cerebro. También a veces utilizamos otros exámenes como por ejemplo la punción lumbar para ver presencia de bandas oligoclonales que se ven en esta enfermedad. Y los potenciales evocados visuales y auditivos, que también nos ayudan a ver si hay retraso en la estimulación de las ondas, que indirectamente también nos ayudan a diagnosticar. Ahora, la resonancia es una prueba que se la tienen que hacer sí o sí. No hay opción a decir que no, porque algunos pacientes no como que pueden frenarse a hacerse esta prueba más que nada por el costo que lleva consigo. Sí, pero no, efectivamente, sin una resonancia es muy difícil hacer el diagnóstico. ¿No? Y ahora lo van a ver ustedes, algunas pruebas adicionales que se pueden realizar para diagnosticar la esclerosis múltiple. ¿No? Vemos ahí análisis clínico, la resonancia magnética, que ya estábamos comentando con los doctores, la punción lumbar, que también lo estaba comentando el doctor, y estudio de potenciales evocados, ¿no? Yo quiero que Cirilo nos comente un poquito más. A ver, un poco desde tu especialidad, ¿no? Que es el tema de la rehabilitación, también entiendo. Claro. Según la afectación, como habías explicado muy bien, Paola, si está afectado el tema motor, la fisioterapia, nosotros trabajamos en un equipo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir eso? El terapista físico realiza los ejercicios indicados, el terapista ocupacional le realiza las férulas, ayuda a sus actividades de vida diaria, ¿no? Traslados, uso del retrete, limpieza, higiene, ¿no? Entre otras cosas. El terapista de lenguaje, como dijo el caso del joven, problemas de habla. Claro, también. Problemas de habla, de deglución, ahí entra el terapista para hacerle un manejo adecuado para el tema de la deglución, de las disfonías que también presentan, ¿no? Por afectación de cuerdas vocales, no hay buena pronunciación. Se le hace la terapia que tiene la afectación de ese brote, que muy bien habló el doctor. Entonces, el brote es de repente de una disfonía, tratamiento para la disfonía. Un problema motor, el tratamiento es para el problema motor, ¿no? Es dirigido siempre. No, porque en el caso, por ejemplo, de Gerson, él además nos contaba que iba a las terapias en el INR, ¿no? ¿Cuál sería lo recomendable? ¿Acudir una vez por semana o más? Depende, ¿no? Si está con medicación, se prefiere que sea interdiario, unas 10 sesiones y luego reevaluación por el especialista, ¿no? Ahora, el tema psicológico es súper importante para nosotros. Si el paciente pone de su parte, le echa ganas, el potencial es excelente. Claro, ¿no? Como tú comentabas, es un trabajo multidisciplinario y aquí también entra a tallar la posición de la psicóloga o el psicólogo. Es fundamental, ¿no? Porque también entendamos que es una enfermedad que de pronto aparece y va a cambiar completamente nuestra vida, ¿no? Más preguntas en las redes sociales, ahí me veo duplicada. Vamos con más preguntas. A ver, Darío dice, hola, buenos días, tengo ese síntoma, a ver, en todo mi brazo izquierdo, está como adormecido y débil y no tiene fuerza. ¿Podría ser esclerosis? Podría ser, pero habría que hacerle algunos exámenes para confirmar, ¿no? Muy bien. Ahora, por ejemplo, si Darío quiere tener la certeza, ¿solo debe acudir al neurólogo o a qué otros especialistas también debe visitar? Bueno, puede ser el neurólogo, puede ser el médico terapista, puede ser algún otro especialista, pero lo ideal es que se le hagan pruebas para poder detectar a tiempo la enfermedad. Perfecto, muy bien. Ahora, doctores, hay un pequeño problema, ¿no? Con el tema de la medicación, ¿no? Del tratamiento de la esclerosis múltiple, y es que los medicamentos desafortunadamente son muy caros. A ver, explíquenos un poco acerca de ellos. Bueno, sí, acá hay que diferenciar el tratamiento de la esclerosis múltiple. Hay un tratamiento que es, digamos, directo contra la enfermedad para evitar que la enfermedad avance y el paciente se discapacite.
Hay un tratamiento sintomático que incluye los síntomas que tiene el paciente. Y finalmente hay un esquema terapéutico en el cual el paciente tiene que recibir una serie de medicamentos que la idea es que eviten que el paciente tenga nuevas lesiones en el cerebro y por lo tanto no se vaya discapacitando más. Esos medicamentos los tienen que tomar de por vida, no los pueden dejar. Prácticamente que sí. O pueden haber periodos de que pueden dejar los medicamentos y luego volver a tomarlos. No los pueden dejar. No. Una vez que ustedes inician el tratamiento, lo tienen que seguir a rajatabla. Así es. Muy bien. Ahora, vamos a ver el dato, otro dato que tenemos, ¿no?, para seguir hablando sobre este tema. Llegar al diagnóstico correcto de la esclerosis múltiple puede ser muy complejo y difícil, ¿no? Aquí se dice que hay una regla básica para efectuar el diagnóstico de esta enfermedad. Se requiere que se reúnan dos condiciones básicas. ¿Cuáles son, doctor? Bueno, para hacer el diagnóstico nosotros tenemos criterios diagnósticos, le llamamos. Y dentro de los criterios es que, bueno, el paciente haya tenido un brote, ya hablamos del brote. El primer ataque que se El primer ataque, o más, por supuesto, puede tener más de un brote. Que tenga una resonancia magnética en la cual se vean lesiones en el cerebro o en la médula espinal y que, digamos, estos brotes puedan aparecer y mejoran transitoriamente y vuelven a aparecer nuevamente, ¿no? Por eso se llama de brotes y remisión de los síntomas. Enfermedad brote, remisión se le llama. ¿No? Cuando hablamos de remisión significan que los síntomas como que desaparecen. Así es. Ajá. Pero llega un momento cuando ya la enfermedad está muy avanzada que los síntomas más bien van progresando, ¿no? Y ya se hace una enfermedad progresiva. En ese caso ya es una enfermedad avanzada y prácticamente los brotes van desapareciendo y la enfermedad comienza a avanzar en forma insostenible, ¿no? Muy bien, perfecto. Hacemos una nueva pausa en Junta Médica. Al volver le vamos a presentar cuál es la nueva ruta de la salud. A ver a dónde se ha ido Aura esta vez. Ya regresamos. Muy bien, continuamos en Junta Médica. Tenemos una llamada telefónica. Karina Espinosa. Hola, muy buenos días. Se escucha la Junta Médica. Buenos días, señorita. Una consulta. Sí, te escuchamos. ¿Cuál es tu consulta? Mi mamá tiene 74 años. Tiene esclerosis sistemática, asociada con el mal del Sjögren. Y yo quiero saber si ahorita mi mamá lleva medicinas, ¿no? Le están poniendo una inyección semanal que se llama metotrexate, ¿no? Para lo que es su enfermedad que dicen que es de por vida. Ahora, lo que yo quiero saber es que todo esto está asociado al mal que tiene de Sjögren, porque también tiene sequedad en la boca, ¿no? Se le está poniendo su piel durita, su mano. Entonces yo quiero saber si es que esto es de por vida, las medicinas de por vida. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, ¿no?, a Karim por su llamada. A ver, doctores, ustedes estaban comentando, ¿tendríamos ya alguna respuesta concreta, ¿no?, para darle a la televidente? Bueno, lo que más o menos nos ha dicho es que la señora tiene una esclerosis sistémica, le he entendido, y una enfermedad de Sjögren, ¿no?, que son enfermedades reumatológicas fundamentalmente, pero que al igual que la esclerosis múltiple son enfermedades autoinmunes. Entonces, los tratamientos en esos casos tienen que ser de por vida y generalmente se utilizan medicamentos inmunosupresores, como ella nos dijo, el metotrexate entre ellos, ¿no? Muy bien, entonces, ¿no?, ya responderíamos su consulta que en todo caso la medicación la tiene que seguir tomando, ¿no?, hasta el final. Muy bien, ahora sí, señores, vamos con lo anunciado, ¿no?, y vamos a ver ahora en su nueva ruta de la salud. Hola, en esta nueva ruta de la salud hemos llegado al INR para observar las diferentes terapias que se realizan en relación a la esclerosis múltiple. Por eso estamos con la licenciada Violeta. Cuéntenos qué es lo que vamos a observar, por favor. En una etapa inicial, para trabajar con los pacientes con esclerosis múltiple, vamos a hacer la capacidad respiratoria, básicamente. Se empieza con unas movilizaciones de la musculatura previamente para hacer la introducción al complejo orofacial. Entonces, generalmente nosotros vamos a abordar
en la movilización de la caja torácica, porque eso va a influir mucho en el complejo de la articulación de la palabra, que en este caso el paciente presenta una disartria y se le va a trabajar la parte externa como preparación de los músculos que se van a ser comprometidos en relación hacia la lengua para que el paciente pueda mejorar su articulación de la palabra y posteriormente la dilución de los alimentos. Licenciada, ¿cuánto dura esta terapia? 40 minutos acá en el instituto. Nosotros trabajamos 40 minutos en donde podemos ir dividiendo, digamos, el tiempo en el trabajo respiratorio y la parte orofacial. ¿Existe alguna edad determinada para aplicarla? No. Nosotros podemos aplicar el complejo orofacial o toda esta técnica desde niños que tienen los problemas similares, ¿no? Si unos instantes estuvimos observando una terapia individual, ¿qué nos puede contar ahora de las terapias grupales? Bien, la idea es poder enfocar el tratamiento de las personas con esclerosis múltiple en tal forma que permitan dos cosas. Una es mantener lo que tiene como remanente de su capacidad funcional y la otra es tratar de mejorar algunos aspectos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando están en los periodos que se ha activado nuevamente la enfermedad, la mielina que está dañada no permite que pase la información. Entonces, en esas circunstancias, muchos músculos se quedan desconectados y pierden su capacidad, su trofismo, su capacidad. Entonces, la idea es poder mantenerlos y al mismo tiempo, si eso se trabaja en lo que se refiere a lo puntual con respecto a los músculos, en lo global lo que se trata de hacer es que pueda lograr mantener su capacidad funcional. Es decir, que pueda caminar, que pueda voltearse, que pueda realizar sus actividades de la vida diaria cotidianas, ¿no? ¿Y qué áreas del instituto se involucran para la rehabilitación de los pacientes? Sí, bueno, en nuestro departamento, que trabajamos todo lo que son secuelas del sistema nervioso central, trabajamos con un equipo multidisciplinario que está conformado por el médico especialista en rehabilitación, tenemos terapistas físicos, terapistas ocupacionales, terapistas de lenguaje si es que lo requiere, tenemos trabajadoras sociales para trabajar todo el aspecto de la dinámica familiar y todo lo que significan los estilos de vida. Y en conjunto se trabaja con todos ellos para poder, y hay psicología, que es el otro aspecto muy importante, no solamente para el paciente en sí, que está consciente de su proceso, su enfermedad, y generalmente son personas jóvenes, sino además para la familia, para el entorno familiar, para que sepan cómo enfocar y cómo poder ayudar para el proceso. Además, tener en cuenta que esta enfermedad es una enfermedad que comienza mucho más temprano que las otras enfermedades feminizantes, generalmente entre los 20 y 40 años. Y su periodo de sobrevida es bastante largo, es decir, es bastante discapacitante, pero las personas no ven afectadas, digamos, no hay peligro de muerte en un periodo corto de tiempo, ¿no? Licenciado, coménteme qué actividades se desarrollan en terapia ocupacional. Bueno, en terapia ocupacional lo que estamos trabajando con el joven es higiene del movimiento. También trabajamos lo que es actividades de coordinación, ¿ya? Precisión, que es lo que generalmente a la larga se ve afectado en el paciente. Apoya tu codo, relaja. Muy bien. Bien, con esto terminamos nuestra ruta de la salud, así que estudio, regresamos con ustedes y yo me quedo aquí para observar un poco más sobre estas extraordinarias terapias. Gracias. Perfecto, Aura, gracias por toda esa información. Y ahora sí, cielo, no, necesito que hables. Que hables. Estabas hablando, pero necesito que hables más todavía. Para que nos puedas explicar, ¿no?, por qué son tan importantes, ¿no?, estas terapias, como acabamos de ver, ¿no?, en este caso en el instituto. Claro. Bueno, nosotros, como vemos, depende de la afección. O sea, justo preguntabas, Paola, si el paciente puede trabajar. Si la afección es leve, ¿no?, puede realizar un trabajo y con la medicación adecuada puede realizar fisioterapias en grupo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay varios pacientes ahorita hemos visto en el informe, ¿no?, que realizan una terapia grupal. La afección motora no es tanta, ¿no? Pero cuando la afección, como en el caso de Gerson, es más visible a nivel de cerebelo, con ataxia, movimientos complicados, ¿no?, que ya no le permiten trabajar y que generan gran discapacidad, ¿no? Entonces, en estos casos, ahí sí, por ejemplo, necesita del apoyo de la familia, del cuidador, que estaba hablando el doctor Urcia, ¿no? Es importante el
el tratamiento no solamente del paciente, sino a nivel psicológico del paciente, de la familia también, ¿no? Así es, ¿no? Veíamos esas terapias que se estaban realizando en grupo. ¿Es posible que algunos pacientes con esclerosis múltiple, si el grado no es muy avanzado, pueden realizar deportes? Claro, claro que sí. Si está inactivo, sí puede realizar deportes. Pero hay algunos en concreto que quizás es mejor evitar, quizás los de contacto. Claro, todos los de contacto, los que lesionen los músculos, ¿no? Muchos que causan mucha carga de sobrecarga en el músculo, fatiga, ¿no? Entonces hay que evitar deportes de impacto. Los ideales serían natación, de baja intensidad, tai chi, pilates, que nos permiten el movimiento de los músculos en general, ¿no? Yoga también podríamos incluirlo ahora que está tan de moda, ¿no? Claro, yoga es excelente, ¿no? Es bien completo en el caso de inactividad que no esté muy afectado el paciente, ¿no? No, pero si vemos un deporte que es completísimo y que casi lo recomiendan casi todos los médicos, si no es en la mayoría de enfermedades, es la natación. Sí. Efectivamente, sí. Exacto. El estilo es importante, ¿no? Sobre todo, un estilo libre, ¿no? Hay tratamientos que nosotros también hacemos, por ejemplo, de hidroterapia, ¿no? En una piscina al paciente se le hace ejercicios bajo el agua, también en este caso sería importante, ¿no? Para recoordinar. Ahora, los pacientes con esclerosis múltiple, cuando acuden a estas terapias, ¿de cuánto tiempo ya empiezan a notar una mejora? Claro, por ejemplo, si es una afección a nivel de lenguaje, como hemos visto que la terapeuta le estaba haciendo orofacial, desde la primera sesión disminuye el tono muscular, mejora la deglución, ya puede haber alguna diferencia de las primeras terapias, ¿no? Percibir el paciente y el familiar, ¿no? Pero siempre esto a la mano con el tratamiento farmacológico. No, ahí fundamental, ¿no? Y es donde entra a tallar usted, doctor. Sí. Muy bien, perfecto. Vamos con más consultas, señores. Nos ha llamado Felicitas Medina desde Arequipa. Dice ella, ¿se pueden confundir los síntomas de la esclerosis múltiple con Parkinson? Quizás los temblores podría ser el síntoma común, digamos, entre ambas enfermedades. Claro, de repente. en algunos casos, como vemos el caso del joven, él tiene temblor. Pudo haberse confundido en algún momento con el Parkinson, pero recordemos que la esclerosis múltiple es una enfermedad de pacientes jóvenes. El Parkinson generalmente está en personas de mayor edad y va acompañada de otros síntomas, además del temblor, que son la rigidez, la bradicinesia, o sea, la lentitud, etc. Muy bien. Vamos con más consultas. Nicanor Vargas dice, a ver, doctores, mi pregunta es, ¿que una persona siempre está en contacto con productos químicos en la agricultura, que siempre ha trabajado, se le puede, o mejor dicho, puede padecer de esta enfermedad? ¿Tiene algo que ver los factores ambientales o a los que estamos expuestos, el clima en el que vivimos? Bueno, sí, se han hecho estudios relacionados a factores ambientales. Entre ellos, por ejemplo, se sabe que esta enfermedad es más frecuente en zonas del hemisferio norte, por ejemplo, ¿no? En zonas donde no hay mucho sol o no llega la vitamina D a absorberse por el cuerpo. Igualmente, factores como el uso de cigarrillo, la obesidad en niños, es otro factor también importante, ¿no? Que podrían modificarse. Claro, ¿no? Encima la obesidad, que es la epidemia del siglo XXI, y si no cambiamos nuestros hábitos de alimentación, nuestro estilo de vida, no vamos a poder avanzar. Vamos a ver qué otros factores de riesgo no podrían estar asociados a la esclerosis múltiple. A ver, ¿los tenemos? Ahí están, ¿no? La edad más frecuente en personas entre los 15 y 50 años, ¿no? Pero como decían ustedes, generalmente aparece a partir de los 40, más o menos, ¿no? Bien. El sexo, ¿no? Como ya habíamos comentado, somos las mujeres las que tenemos mayor probabilidad, y esto puede ser debido a un tema hormonal, ¿no? Como nos estaban contando. Y también antecedentes familiares. Existe, ¿no?, la probabilidad, ¿no?, de que de repente pueda haber una especie de carga de herencia, mejor dicho, ¿no?, algo hereditario. Entonces queda claro entonces ahí los factores de riesgo. Podríamos añadir más, ¿no?, como el clima, las zonas templadas y frías, como decía el doctor, zonas en las que puede que no haya mucho sol, ciertas infecciones, ¿como cuáles? A ver. Bueno, algunas infecciones virales, ¿no? Se asocian, sobre todo enfermedades que aparecen en la niñez o en la adolescencia. Algunos virus, como el virus de Epstein-Barr, por ejemplo, se ha demostrado que son más predispuestos a que estos pacientes hagan esclerosis múltiple.
Muy bien, seguimos avanzando. Y bueno, lo que ya también habíamos comentado, ciertas enfermedades autoinmunes, ¿no? Y fumar, el bendito cigarrillo también. Ahora, lo que nos preguntaban, ¿no? Lo que nos preguntaban era sobre el tema de Nicanor, era sobre estos productos químicos. ¿Realmente podrían hacer que desarrollemos esclerosis múltiple? Con la suma de factores de riesgo tal vez, ¿no? Si fuera, si fumara, obeso, antecedente de una tía, abuelita, hermana con esclerosis múltiple y agregas ese factor, probablemente se desencadene. No, en este caso, ¿qué le podríamos recomendar a este señor? Bueno, es un poco difícil porque como no sabemos todavía la causa específica de la enfermedad, pero de hecho el estar en contacto con sustancias químicas o pesticidas puede dar lugar a enfermedades del sistema nervioso que no solamente incluyen la esclerosis múltiple, también, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica que hablábamos. Lo que decía de Stephen Hawking, ¿no? ¿no? Entonces hay una serie de enfermedades que pueden relacionarse con la toxicidad de estos productos. O oncológicas también puede precipitar. También, ¿no? O sea, hoy en día vemos, ¿no?, que el contacto constante con estos químicos puede traer muchas consecuencias negativas a nuestra salud, pero ahí está realmente la disyuntiva. ¿Qué hacemos? Porque si es nuestro trabajo, ¿no? Realmente. Bueno, hacemos una nueva pausa en Junta Médica, pero al volver tenemos más todavía para contarles, así que no se muevan. Bien, llevamos con lo último del programa y estábamos comentando aquí, seguíamos con el tema, ¿no?, de Stephen Hawking con los doctores y estábamos encontrando más diferencias de la enfermedad que tuvo él con la esclerosis múltiple. Una de ellas, otra de ellas es... Claro, la esclerosis lateral amiotrófica no afecta el tema de memoria, de atención, o sea, el tema de funciones mentales superiores está preservado. En cambio, en la esclerosis múltiple puede haber alteración de memoria, del habla, cognitivas, ¿no? Entonces, y para ello se hace fisioterapia, también tratamiento, ¿no? Pero en la esclerosis lateral amiotrófica el tema es más motor, el movimiento, ¿no? Por eso lo veían en sillita de ruedas. Claro, pero su mente seguía funcionando a la perfección, una mente brillante. Ahora, otra de las diferencias es que con la esclerosis múltiple no existe un tratamiento, ¿no?, digamos, que puede paliar de alguna manera la enfermedad. Efectivamente, ahora los tratamientos para esclerosis múltiple están tan avanzados que realmente la enfermedad se puede, digamos así, parar o evitar que avance rápidamente. En el caso de la esclerosis lateral amiotrófica sí no existe un tratamiento efectivo todavía. ¿Eso es por qué? Porque es una enfermedad que es degenerativa, ¿no? Sigue avanzando, sigue avanzando. Muy bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿no?, en nuestro tema del día, que es la esclerosis múltiple, porque vamos a presentarles, ¿no?, nuestro segmento de Salud en Acción, en colaboración con el Ministerio de Salud. Y ahí va un informe sobre la epilepsia, no se lo pierdan. Para mí era como que si recién había nacido mi hijo. Es otro momento el que yo estoy viviendo con él. Es un nuevo comienzo, va a ser totalmente diferente. Patricia es un ejemplo de amor maternal y de entrega por sus hijos. Luchó durante 13 años por encontrar una mejor calidad de vida para Christopher, su hijo mayor, quien padece de epilepsia, enfermedad que no le permitía tener un adecuado desarrollo. Ahora, gracias a los especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del MINSA y a sus constantes rezos, Christopher podrá volver a tener una vida normal y retomar sus actividades cotidianas. Su crisis de epilepsia empezó a la edad de 8 años. No, bueno, yo no sabía que se trataba de una epilepsia porque empezó a hacer unos movimientos muy extraños que yo los asociaba a un sueño o a una pesadilla o algo parecido, ¿no? Y me mandaron a hacer un encefalograma y ahí resultó que tenía espigas epilépticas. Ese fue el primer diagnóstico que me dieron para él. Cuando yo me enteré, bueno, yo no acepté porque dije, ¿cómo que mi hijo va a tener epilepsia, no? Si mi hijo no se desmaya, porque las epilepsias que yo conocía, que un paciente se cae, tiembla, babea y lo de él era distinto, ¿no? Y un muy buen tiempo yo no aceptaba que mi hijo era epiléptico. Fue difícil porque él estaba en el colegio, dejó de estudiar. Al inicio fue leve y después fue más progresivo. Convulsionaba cada media hora, cada hora.
La epilepsia es una enfermedad frecuente en nuestro país que afecta a 500.000 de personas, de los cuales el 70% reciben una medicación adecuada sin que se produzcan alteraciones graves, mientras que del número restante, solo la mitad puede ser candidato a una cirugía de epilepsia. Las crisis epilépticas son convulsiones, episodios de inicio imprevisto y de corta duración que pueden ser desde movimientos de todo el cuerpo, un cuadro de rigidez o desconexión de la realidad por un lapso de 30 segundos hasta máximo 1 minuto aproximadamente. Existe epilepsias, la más frecuente es la del lóbulo temporal, que está ubicada en esta zona. Esta epilepsia es la más rebelde de todas y es la que mejor responde a una cirugía. Entonces, la cirugía consiste en realizar el retiro de una parte del tejido cerebral con la intención de controlar las convulsiones. El paciente que no mejora con medicamentos puede beneficiarse con cirugía de epilepsia. Para ello, pasan por un proceso de exámenes, de estudios muy detallados para identificar dónde nace el foco de epilepsia y con ello plantear un tratamiento quirúrgico. Hacemos una gran cantidad de estudios durante la operación, incluso llegamos a despertar al paciente durante la cirugía. Hacemos cirugía paciente despierto para evaluar el lenguaje. Hace 2 semanas que me han operado, ha bajado considerablemente mis crisis de lo que me daban muy seguido. Me siento mucho mejor, mucho más tranquilo y también por mis padres que se sienten felices y todo eso. Esta cirugía está dirigida a pacientes cuya epilepsia es incontrolable. Les cambia la vida en su plenitud, al punto que ya pueden dormir, trabajar y estudiar como lo hacían antes de ser víctimas de esta enfermedad. Cuando vea a una persona que sufre de crisis convulsiva, llévela a un centro especializado cercano. Muy bien, agradecemos al Ministerio de Salud por este segmento. Realmente una gran luz de esperanza, ¿no?, para los pacientes con epilepsia. Veíamos ahí, ¿no?, al joven al que le habían realizado esta cirugía. 2 semanas después estaba bastante mejor. Decía que había reducido bastante el tema, ¿no?, de los ataques. Desde su punto de vista, por ejemplo, usted que es neurólogo, ¿no?, muy buena, ¿no?, esta noticia, ¿no?, que nos acaban de dar. Claro, sí, efectivamente la cirugía para la epilepsia es un tratamiento alternativo que es muy eficaz en algunos casos, sobre todo en aquellos casos que no se pueden tratar con medicamentos adecuadamente, ¿no? Pero ¿realmente es conocida esta cirugía para tratar la epilepsia o muchos pacientes desconocen que existe? Bueno, sí, efectivamente hay muchos pacientes que la desconocen, pero es que no todos los pacientes con epilepsia califican para cirugía. Tienen que reunir ciertas condiciones y sobre todo son para aquellos casos que no van bien con el tratamiento médico oral. Es alternativo, ¿no?, en epilepsias refractarias, sobre todo a medicamentos, ¿no?, y que no responden con nada. Entonces es el mejor candidato y hay buena respuesta. Muy bien, ¿no? El riesgo que pueden correr los pacientes es mínimo realmente, ¿o no? A ver, cuéntenos un poquito. Bueno, de hecho depende de dónde esté ubicado el foco epileptógeno, o sea, hay zonas donde el cerebro se irrita y comienza a producir las crisis, digamos. Se tiene que ubicar el sitio exacto y es ahí donde se hace la cirugía para evitar que el paciente siga convulsionando. Pero si hay varios focos, por ejemplo, si tiene varios focos es muy complicado, entonces en esos casos ya no sería un paciente adecuado para operar. A mí realmente lo que me ha sorprendido, ¿no?, es que el doctor nos estaba contando de que incluso despertaban al paciente en medio de la cirugía. Sí. Efectivamente, sí. Cuando hacen cirugía de epilepsia, despiertan al paciente para que al momento de operar no lesionen áreas motoras o áreas que pueden dañar al paciente, solamente agarren la zona que está afectada. Muy bien, perfecto. Vamos con más consultas antes de que se nos acabe el programa, ¿no? Como decimos, siempre tratamos de responder las que nos llegan a las redes sociales. Carlos Alberto dice, doctora Moreno me ha dicho... Bueno, gracias por lo de doctora, pero soy periodista, hay que hacer la aclaración, ¿no? Dice, tengo 76 años, padezco de artrosis y escoliosis y me compromete con la esclerosis. Claro.
A ver. Ahí, o sea, tiene dos enfermedades, artrosis, escoliosis y además su esclerosis múltiple en este caso, ¿no? Entonces, la terapia tiene que ser efectivamente para los tres males, ¿no? Esclerosis de fondo, el tema neurológico, el tema de la artrosis, la rigidez articular, el dolor que presenta, y la escoliosis, bueno, por el tema postural, que me imagino ha realizado una descompensación, ¿no? Entonces, ahora, se hace tratamiento de los tres. Digamos, la que le puede servir para la esclerosis, ¿también le puede ayudar para las otras dos enfermedades o tienen que ser diferenciadas por completo? Son diferenciadas, ¿no? O sea, primero una cosa es para el tema de esclerosis múltiple, el tema neurológico, y para el tema articular, de repente para desinflamar el tema articular, para mejorar el rango de movimiento. Pero obviamente tiene que estar con una buena medicación para realizar las fisioterapias. Muy bien, perfecto, doctores. Un placer que hayan estado aquí en la Junta Médica, que nos hayan explicado no todo acerca de la esclerosis múltiple. Ya hemos conocido además que no era la enfermedad, ¿no? que tuvo Stephen Hawking. Y ahora sí, las conclusiones finales y sobre todo las recomendaciones también. A ver, vamos con usted, doctor. Ahí, a la cámara. Bueno, la recomendación principal sería que si alguna persona tiene algún síntoma de adormecimiento de un brazo, de una pierna, pérdida del habla, molestias para caminar o algún síntoma que aparece de forma aguda, es decir, de un momento a otro, que acuda lo más pronto posible a un médico, si fuera posible a un neurólogo, para que pueda diagnosticarse a tiempo la enfermedad, porque la esclerosis múltiple es una enfermedad que se puede tratar, que puede lograrse que el paciente no se discapacite, pero mientras más pronto sea el tratamiento, es más fácil que el paciente pueda lograr ese objetivo. Perfecto, y ahora vamos con Cielo. Bueno, también explicar a los pacientes que esta enfermedad tiene tratamiento, no cura, pero sí un tratamiento, ¿no? Y el equipo multidisciplinario estamos para apoyarlos, ¿no? En diferentes áreas, el médico rehabilitador, el terapista físico, el ocupacional, el de lenguaje, el psicólogo, y no solamente a él, sino a la familia, ¿no? Al cuidador, ¿no? Entonces es importante que se establezcan objetivos y las metas, ¿no? Para que no afecte tanto y mejore su calidad de vida. Perfecto, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Que el paciente realmente tenga una buena calidad de vida y sobre todo una vida plena y feliz. Muy bien, señores, nos despedimos. Mañana más Junta Médica. Ya saben lo que toca los viernes, ¿verdad? La salud mental. ¿Cuál es nuestro tema? Se lo vamos a contar mañana. Bien, gracias YouTube, Motivos y Viale. Y ahora se quedan con la programación de TV Perú, porque ya saben qué es lo que viene ahora. Pues Jaime Lertora y a lo grande. Chao.